Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Quien como Dios, soy el Padre Franco. Voy a hacer este vivo porque, bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy hermoso, pero que también requiere cierto tiempo. Y tiene que ver con la figura de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es un papa de la Iglesia Católica que ha fallecido el 2 de abril de 2005 a los 84 años. Este papa, que ha marcado la historia de la Iglesia porque ha sido uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia, tiene como característica una vida marcada por la cruz. Nosotros sabemos que todo aquel que es elegido por Dios, como dice la Escritura, si estás dispuesto a servir al Señor, prepárate para el combate, va a ser probado. Y este santo papa fue probado quizás en aquella realidad que es más compleja en un papa, que es la fragilidad. Y nosotros tendemos siempre a ver a los sumos pontífices o a las personas de poder como personas que no deben tener ningún tipo de fragilidad o que no deben tener determinado tipo de debilidad, ¿sí? O mostrar ciertas debilidades. Y el caso de San Juan Pablo II es paradigmático porque al ser elegido como un papa muy joven, mostró mucha vitalidad dentro de la Iglesia y fue a quien le tocó un poquito encauzar los excesos fruto del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que fue un concilio ecuménico, que fue convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI, luego de su finalización produjo cierta incertidumbre dentro del cristianismo, sobre todo el catolicismo, y se introdujeron muchos excesos, ¿sí? En la liturgia, en la doctrina, en el modo de vestir de los sacerdotes, en el modo de también de entender el rol de sacerdote dentro de la comunidad de la vida social y de la función sacerdotal también y de la iglesia, cuál era la misión de la iglesia en el mundo. Bueno, se introdujeron tantos excesos que, bueno, empezaron a surgir temas como el sacerdocio de la mujer, las uniones homosexuales, muchas de las cosas que hoy tenemos vigencia, la confesión no individual y auricular, la falta de devoción a la Sagrada Eucaristía, la ausencia también de adoración, teniéndola como algo intimista, el poco respeto a la celebración litúrgica. Bueno, se introdujeron infinidad de excesos y al Papa San Juan Pablo II le tocó ir encauzando ese desorden y para eso nombró a Joseph Ratzinger como el prefecto para la doctrina de la fe y también para otros puestos claves del Vaticano para tener un teólogo moderado pero también con profundo amor a la Iglesia dentro de esa estructura de poder encauzar la Iglesia nuevamente hacia las cosas de Dios, hacia las cosas de Cristo. Una iglesia que luego del Concilio Vaticano II experimentó la impregnación o, por decirlo de una manera suave, la infiltración del secularismo, el hedonismo, la búsqueda de poder de este mundo, acomodarse a las cosas de este mundo. Nada que la iglesia no haya experimentado antes, pero bueno, fueron años de mucho desorden, de mucho abandono de la vida religiosa, muchos monasterios se vaciaron, muchos seminarios se vaciaron y también muchos sacerdotes dejaron el ministerio y consagradas también. Entonces fue un momento de mucha tensión, de mucha crisis dentro de la iglesia. Y el Papa San Juan Pablo II significó un florecer para la iglesia y un volver a encauzar las cosas dentro de los marcos de el concilio, una reinterpretación correcta, ordenada y virtuosa del justo medio de las cosas del concilio. Y fue tan floreciente el inicio del pontificado de San Juan Pablo II que florecieron las vocaciones. Y Polonia, su Polonia natal, se convirtió en el país de mayor vocación y sacerdotes del mundo. Imagínense la gracia que trajo. Pero
San Juan Pablo II no estuvo exento al dolor, Dios no lo preservó del dolor. Siendo un elegido de Dios para la vida de santidad y para guiar a la iglesia, Dios no lo preservó del dolor. Perdió a su madre muy joven, luego a su padre, tuvo que realizar su seminario de modo oculto bajo el régimen comunista, fue ordenado sacerdote, luego el régimen comunista no le permitió ejercer bien su sacerdocio, lo escuchó, le puso micrófonos en los confesionarios, lo persiguió y una vez ya siendo él obispo también lo proscribió, no le dejó celebrar misa en algunos lugares que las iglesias estaban cerradas y el obispo Boitila, San Juan Pablo II luego, celebraba misa en las plazas. Llega el tiempo de su pontificado, él habiendo sido perito del concilio, conociendo las internas del concilio y los excesos, se dedicó a encauzar la iglesia. Y tuvo un pontificado muy fructífero y él un hombre de mucha vitalidad, un hombre muy fuerte, que con el tiempo le empezó a agarrar el Parkinson y tuvo que mostrar la debilidad ante el mundo, la debilidad de un papa grande, magno. De hecho, cuando muere, la exclamación era San Juan Pablo II Magno. Recordemos también que sufrió un atentado, ¿sí? Ali Atka, un terrorista en la Plaza San Pedro, le propicia varios tiros, uno de ellos pega en el cuerpo del Papa. Esa sotana hoy está exhibida en los museos vaticanos con las manchas de sangre, y él le adjudica a la Virgen de Fátima que lo ha protegido en ese momento. Y esa imagen tan icónica, tan hermosa, donde él va a confesarlo a Ali Adka a la cárcel, lo perdona y tiene un gesto de grandeza, de santo, verdaderamente de santo. Y luego, bueno, viene la enfermedad, y a este punto es al que yo quería llegar. Una enfermedad que se prolonga con el tiempo, una enfermedad donde al final de su pontificado vemos un papa babeante, un papa que no se les puede escuchar hablar, un papa que se emociona, un papa que tiembla su cuerpo, un papa que necesita ser ayudado para caminar, para moverse, un papa que significaba un esfuerzo gigantesco hablar en la plaza de San Pedro, celebrar la misa, y sin embargo un papa que nunca se bajó de la cruz. No, la renuncia nunca estuvo en su mira. San Juan Pablo II hasta el final de su pontificado le mostró al mundo de que se puede ser un líder mundial, un líder de paz, conducir la institución que tiene la actividad caritativa más grande del mundo desde una silla de ruedas, desde la fragilidad del cuerpo, desde la fragilidad de la enfermedad. Juan Pablo II guió la iglesia y nos dio el ejemplo de un hombre que nunca se bajó de la cruz, que nunca renegó de su enfermedad y que a pesar de su enfermedad también le demostró al mundo de que no hay límite para poder ser personas verdaderamente significativas en la vida de los demás. No hay límites para alguien que esté en silla de ruedas, no hay límites para alguien que esté transitando sus últimos años de vida, no hay límites para alguien que se vea limitado corporalmente en su motricidad. Él demostró de que no hay barreras verdaderamente para ser significativo en la vida de los demás y transformar el mundo. Muere en el 2 de abril del 2005 a los 84 años, y la razón de ser de este video es que en los momentos finales de su vida él logra algo que no podía lograr, que es que los médicos hagan su última voluntad. ¿Cuál fue su última voluntad? Morir en el Vaticano, morir como papa, morir como sacerdote, morir rodeado de oración. Cuentan sus testigos que en el momento en el que a él le toca su última crisis antes de partir, le pide a los médicos que no lo lleven al hospital, que lo asistan humanitariamente en lo necesario para que no sea un suicidio o un dejarse morir, pero que verdaderamente él quería estar ahí, no quería estar internado. Y con la poca fuerza que le quedaban se hace entender para decir, déjenme partir a la casa del Padre. Y cuando vio que los médicos, bueno, accedieron a su pedido, dicen que su cara de paz
se le transfiguró, una cara que estaba muy rígida por el Parkinson, se le relajó y en el medio de ese pedido, déjenme partir a la casa del Padre, San Juan Pablo II pasó de esta vida a la otra con una serenidad propia de los santos. Tal es así de que, bueno, Benedicto XVI, el 1 de mayo, lo canoniza, ¿sí? Y el Papa Francisco en el 2014, el 27 de abril, lo canoniza. Benedicto lo beatifica y Francisco lo canoniza, convirtiéndose en un Papa santo, en uno de los grandes santos que ha tenido la Iglesia. Y el mensaje que nos deja es del final de su vida, no de la magnificencia del principio de su pontificado, no de la fuerza, sino en el medio de la debilidad fue cuando más fecundo fue su ministerio, fue cuando más fecundo fue su pontificado. Fue un papa que tuvo que abrazar el silencio por no poder hablar, fue un papa que tuvo que abrazar la cruz y la silla de rueda por no poder moverse, fue un papa que tuvo que depender de otros para el ejercicio de su ministerio. Y eso nos enseña en un mundo que nos plantea el exitismo desde la autosuficiencia, en un mundo que nos plantea el poder desde la figura de el autoritarismo en algunos casos o de la figura desde la, la fortaleza humana, desde el vigor, San Juan Pablo II se convirtió en la persona más influyente de su tiempo, siendo absolutamente frágil y débil. Y eso nos hace recordar estas palabras de San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, cuando estés pasando por un momento de enfermedad, cuando estés pasando por un momento de limitación, cuando ya las fuerzas no sean las mismas las de antes y te sientas dependiente de otros, no bajes los brazos. San Juan Pablo II nos enseña de que en todo momento y en toda fragilidad podemos ser verdaderamente personas de bien, podemos ser verdaderamente significativos para otros y todavía hay tarea para hacer, hay vida, siempre hay vida. Hay vida para compartir, hay vida para dar y hay vida para transformar. Que estas palabras de San Juan Pablo II, déjenme partir a la casa del Padre, nos llene de esperanza, de vigor y nos aliente a vivir una vida plena a pesar de las limitaciones que tengamos que vivir. No hay situaciones ideales, hay situaciones reales y abrazándolas hay corazón que se transforman. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe. Espero que este testimonio de San Juan Pablo II nos aliente en el medio de nuestras debilidades a seguir adelante, a mirar con esperanza y a no autolimitarnos nunca. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.